Las técnicas para el procesamiento de la información, entre varias de ellas tenemos las distribuciones de frecuencias, en las cuales vamos a ver ahora tenemos para las frecuencias, como hablábamos, numéricas y las frecuencias categóricas. Y una vez que hayamos ya analizado cada una de estas tablas de distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, que es lo que vamos a ver principalmente hoy día, ¿no? Y algunas pruebas de relación entre variables. O sea, las técnicas estadísticas para el procesamiento de la información que vamos a desarrollar nosotros, al margen de otras que existen, porque en estadística existen infinidad de técnicas como podríamos desviaciones estándares, etcétera, 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 de técnicas, ¿no? Que ya eso ya queda a su criterio de cada uno de ustedes en ampliar sus conocimientos al respecto. Primero vamos a hablar en términos generales de qué partes se componen una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Y qué cosa viene a ser una tabla de distribución de frecuencias y cómo elaborarla. Es importante. Las tablas de distribución de frecuencia son tablas que presentan la distribución de un conjunto de elementos que tienen características comunes y que las hemos agrupado o clasificado en las diversas clases o categorías o intervalos de la variable. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ahora quedémonos con los conceptos, porque después vamos a ver ejemplos y vamos a aclarar estos conceptos. Vuelvo a repetir, son tablas que presentan la distribución de un conjunto de elementos. ¿Se acuerdan que vimos la edad de los padres? ¿Se acuerdan? Y lo agrupamos ¿en qué? En intervalos, ¿no? En intervalos de edad, donde había determinada cantidad de padres que tenían tal edad, ¿verdad? En cambio, en el otro, la calidad vimos también su organización era diferente, ¿verdad? Porque ahí lo estábamos viendo por excelente, bueno, regular, malo, pésimo, por decir un ejemplo, ¿no? Y la cantidad de veces que se repetía, los que están por excelente, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, en la tabla de distribución de frecuencias se observa cuántos elementos, o sea, las frecuencias es cuántos califican de excelente la calidad de un servicio, cuántos califican de pésima la calidad de un servicio. Las frecuencias, cuántos padres tienen entre 30 y 35 años, ¿no? Por eso dice, hay en cada clase o intervalo de la variable. Se expresan en forma de tablas o de gráficos, los resultados, ¿ven? Volvemos de nuevo ahí, por ejemplo, la rapidez de la atención, ya la estamos viendo, en excelente, buena, regular, mala o pésima, ¿no? Y las frecuencias, ¿ven? Las frecuencias que estamos hablando. ¿Cuántas califican de excelente la rapidez de la atención? ¿Cuántos califican de bueno? ¿Cuánto de regular? ¿Cuánto de malo? ¿Cuánto de pésimo? De un total de 80 personas a las cuales hemos aplicado un cuestionario, porque estos son resultados de la aplicación de un cuestionario, ¿no? O de una guía de la entrevista, y esa información de los 80 cuestionarios o de las 80 guías de la entrevista, miren ustedes, se ha convertido en una sola tablita, ¿no? ¿Cómo hemos llevado? ¿Ven? Por eso decíamos al comienzo que un dato sin procesar no tiene validez, no tiene importancia. No nos sirve tener ahí los 80 cuestionarios. En cambio, acá ya podemos visualizar el resultado de nuestra investigación. Oye, después de haber aplicado y la rapidez de la atención en la cafetería, oye, el 40% la califica de excelente. Está bien, casi el 50% de las 80 personas que hemos entrevistado, ¿no? Entonces, como están viendo ahí también, ese cuadro tiene una serie de partes o componentes que son requisito elemental que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar una tabla o un cuadro. ¿Ven? El cuadro tiene un título, rapidez de la atención al cliente. Tiene ustedes los datos que van en el cuadro, la rapidez de la atención, ¿ven? Las mediciones, sus frecuencias, el total y luego la fuente. La fuente es importante. Si ustedes han elaborado el cuadro, elaboración propia. Pero si ese cuadro lo han sacado de alguna institución, hay que poner la fuente, de dónde lo obtuvieron. Ningún cuadro puede estar sin fuente, como no puede ir sin título y sin datos. Igual la misma información va en la representación gráfica. ¿Por qué va ese gráfico en pie o el pastel? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una variable cualitativa o categórica, ¿verdad? Ya se acuerdan que lo vimos al comienzo. Las variables cualitativas, categóricas, se representan de esa manera. Y la representación gráfica solamente van a frecuencias porcentuales simples, como vamos a ver más adelante. Pero también lleva un título, el gráfico, ¿ven? Y también la fuente, elaboración propia, porque este ha sido hecho por el docente que ustedes tienen, su amigo Marco, que tienen frente a ustedes. Por lo tanto, los elementos, como estamos viendo de una tabla de frecuencias, son
que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los elementos de una tabla? Las frecuencias absolutas simples, que vamos a ver. Las frecuencias absolutas simples las vamos a encontrar tanto en las tablas de distribución de frecuencias categóricas como numéricas, ¿correcto? Las frecuencias absolutas acumuladas solo las vamos a encontrar en el caso de las frecuencias numéricas, ¿no es cierto? Porque los valores categóricos no los podemos acumular. Por eso es la acumulación de cada frecuencia absoluta simple en forma sucesiva, desde la más baja hasta la más alta, ¿no es cierto? Las frecuencias relativas porcentuales, como vamos a ver, lo vamos a encontrar en ambas tablas, en la tabla de distribución de frecuencias categóricas como en la tabla de distribución de frecuencias numéricas, porque viene a ser el porcentaje que representa cada frecuencia absoluta simple, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto representa 4 de, por ejemplo, 40 de 80, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, ¿no? Que también solo lo vamos a encontrar en el caso de las variables numéricas predominantemente o en las variables categóricas pero ordinales. Ahí sí podemos utilizar también las 4 frecuencias, ¿no? Las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, que son la acumulación de las frecuencias relativas porcentuales simples, ¿verdad? Que es la acumulación de cada frecuencia. Esto lo vamos a desarrollar con ejemplos ahora más adelante, pero es importante que ustedes sepan lo que estamos conversando. Que para las tablas de distribución de frecuencias categóricas basta con las frecuencias absolutas simples, o sea, la F minúscula suite, y las frecuencias relativas porcentuales simples, el H minúscula, ¿no? Suite porcentual, ¿correcto? En cambio, para las tablas de distribución de frecuencias numéricas, sí necesitamos contar con los 4 tipos de frecuencias, tanto las absolutas simples como las frecuencias acumuladas, porcentuales simples y las porcentuales acumuladas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, también es bueno que sepamos qué viene a ser una marca de clase. Son algunos conceptos que vale la pena conocer antes de ir ya a cada tabla. Por ejemplo, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo y se calcula mediante, ¿no? Esta fórmula que estamos observando. El punto medio de marca de clase es solamente aplicable, como ya ustedes están dándose cuenta, a los valores numéricos, porque los valores numéricos sí encontramos puntos medios, pero no lo encontramos en valores categóricos. Y la marca de clase nos sirve muchísimo, ¿no? Nos va a servir mucho para poder, por ejemplo, calcular, ¿no es cierto?, la media aritmética o el promedio de una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? De datos agrupados, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de datos agrupados cuando ya están en la tabla. Los datos sin agrupar es cuando todavía no están en una tabla. Entonces, los datos agrupados nos sirven mucho la marca de clase o punto medio para poder, a partir de ello, utilizando otro indicador más de la tabla, ¿no? El promedio o la media aritmética de una tabla de distribución de datos agrupados. Luego tenemos el rango recorrido, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos desagrupados. Por ejemplo, si mis datos, por ejemplo, yo tengo que hemos hecho una entrevista a 100 empresarios, ¿no? Que tienen una producción promedio, por ejemplo, entre 20 y 200 toneladas métricas, ¿no? Entonces, el valor mínimo, ¿cuál sería? 20 toneladas métricas, el valor máximo 200 toneladas métricas, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre 20 y 200. Esa es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos agrupados y se hace mediante la fórmula, ¿ven? El rango es igual, entre paréntesis, el valor máximo menos el valor mínimo más 1. Esa diferencia, ¿no es cierto? Ese es lo que nos va a dar a nosotros el rango, el recorrido que hay, las posibilidades de encontrar desde 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hasta 200 toneladas que puede producir una empresa, ¿correcto? Eso lo vamos a ver después con ejemplos. Las clases o intervalos es el número de partes en que se dividen a los elementos de una población. Por ejemplo, si se tratara por ejemplo, de una variable categórica, cada categoría es una clase, ¿no? Excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Ya de por sí nos dio el número de partes en que se va a dividir a los elementos de una población. Pero si estamos hablando de valores, como en este caso, de 20 a 200 toneladas métricas, entonces sí podemos utilizar esta fórmula un poco estadística, utilizando el logaritmo, para determinar
el valor del intervalo que vamos a trabajar, ¿no es cierto? ¿En cuántas partes? Pues, por lo general, el intervalo de clase va, de acuerdo a lo que se ha establecido, mínimo 5 intervalos, máximo 15, que es lo ideal para trabajar con una tabla de distribución de frecuencias numéricas. No se aplica este caso al intervalo de clase a las variables categóricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy viendo que, por ejemplo, el intervalo de clase de 86 a 90 o de 1.73 a 1.77, ¿no? Estamos viendo que la distancia que hay entre un valor y otro es en el caso primero es de 5 y en el caso del otro es de 1.5, ¿no es cierto? Amplitud de clase, o sea, la cantidad de intervalos mínimo que yo puedo distribuirlos es en 5 y un máximo de 15. Lo demás no es manejable, ¿no? Vamos a ver después. Y la amplitud de clase es el número de elementos que existe en cada intervalo. ¿Cuántos elementos hay en cada intervalo? Por ejemplo, si vemos 86, 90 tenemos 86 y es un elemento, 87, 2, ¿no? 88, 3, 89, 4 y 95. O sea, en cada intervalo de 86 a 90 o de 91 a 95 intervienen 5 elementos, ¿no? Se cuenta desde el valor mínimo al valor máximo de ese intervalo, ¿no? 5 elementos. O sea, hay una empresa que puede producir 86 toneladas, otra que puede producir 87 toneladas, 88 o 90 toneladas, ¿no? Entonces, 86, 87, 88, 89 o 90 toneladas. Muy bien. Vamos a ver entonces en qué consiste las tablas de distribución de frecuencias numéricas y las tablas de distribución de frecuencias categóricas, ¿correcto? Vamos a ver la tabla de distribución de frecuencias numéricas. Una tabla de distribución de frecuencia numérica es aquella en que el criterio de agrupación es una magnitud numérica, ¿cierto? ¿Por qué le decimos que es una tabla de magnitud numérica? Donde podemos ver valores discretos, por ejemplo, el número de artículos, cantidad de hijos. Repetimos de nuevo, cantidad de hijos, 0, 1, 2, 3, 4. Número de artículos, un frigider, 2 frigideres, 20 frigideres, ¿cierto? No hay frigider y medio, tampoco hay media olla, ¿correcto? Por eso es discreto. Los discretos son valores enteros. O es 1, o es 2, o es 3. ¿Cuántos asistieron? ¿Cuántos alumnos han asistido al seminario de reforzamiento? 200 alumnos, número entero. 189, números enteros. En cambio continuo, porque la edad ya le hemos dicho, hay infinitos valores entre 1 año a 2 años. Un año y una hora, o media hora, o minutos de nacido. Lo mismo es en el peso, lo mismo es en la talla, lo mismo son los ingresos. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias numéricas para luego recorrer todos los pasos que hay que seguir. Por ejemplo, la producción promedio de 50, hemos aplicado ya un instrumento a 50 empresas textiles del país y hemos obtenido sobre la producción promedio de esas 50 empresas, agrupadas por la cantidad de toneladas métricas producidas en promedio en un año, ¿ya? O sea, hemos aplicado un instrumento a 50 empresas y estos son los resultados. Miren los datos desagrupados. Ya tenemos ahí las 50 empresas, los 50 datos de cada empresa. ¿Ven? Ahí está en el orden de cómo hemos ingresado cada cuestión, cada respuesta de cada pregunta. Entonces, ahí la empresa 1 produce 101 toneladas, la empresa 2, 98, la empresa 3, 90, la empresa 3, 87, hasta la última empresa que produce 96 toneladas. Hay personas que me dicen, profesor, pero si se repiten las toneladas, pero es un dato. Estamos hablando que son 50 empresas. Si las 50 empresas tienen 0, tenemos que poner que producen 0 toneladas las 50. Están cerradas o están en mantenimiento. O sea, ahí no hay que, ya puse 90 y no se repite. Estamos hablando que son empresas distintas. ¿Va? Porque eso nos va a ayudar cuando hablemos después de la mediana. Cuando hablemos, ¿no?, de la moda. Cuando hablemos de etcétera, ¿no? La moda, la frecuencia que más se repite. Justamente los valores. Aquí estamos hablando que son 50 empresas, 50 resultados. Y los 50 resultados tienen que registrarse en los datos no agrupados. Entonces ahí van las 50 empresas con su cantidad de toneladas promedio que tienen en producción textil en toneladas métricas durante el año. Ahí los tenemos los datos desagrupados. La variable que vamos a observar es la producción promedio en toneladas métricas. El nivel de medición es una variable cuantitativa continua, ¿no? Porque pueden haber valores que varían en la producción. El tamaño de la muestra son 50 empresas. Perfecto. Primero vamos a hallar el rango de los datos que hemos dicho. Valor máximo, valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo?
El valor mínimo, 86 toneladas. El valor máximo, 120. Muy bien. ¿Cuál es el rango? 35 valores diferentes. ¿Ven? Entonces, ¿por qué son 35 valores diferentes? Acuérdense, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, etcétera, 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 hasta 120 toneladas. O sea, pueden haber 35 alternativas posibles de que hayan empresas que produzcan entre 86 toneladas hasta 120 toneladas. Ese es el rango, ¿correcto? Hallar el número de intervalos. ¿Cuál es el rango? Si aplicamos esta fórmula, vamos a encontrar que la cantidad de rango va a ser de 7, ¿no es cierto? Porque 6.6 lo tenemos que redondear a 7 intervalos. O sea, estos datos los vamos a organizar en 7 intervalos. Acuérdense que estamos hablando que esta es una variable numérica y estamos trabajando con ella. Hallar la amplitud de clase. ¿Cuál es la amplitud de clase? Es 5. Es decir, en cada intervalo van a haber 5 posibilidades. 86, 87, como hemos conversado anteriormente. Construir los intervalos. Entonces ya tenemos, ¿ven? Los intervalos. ¿En cuántos intervalos dijimos que íbamos a construir? Hallar el número de intervalos. 7. Que va el primer intervalo 86 a 90, de 91 a 95. Ustedes van a ver en algunos libros de estadística que de repente van a poner 86 entre paréntesis, abriendo el paréntesis y cerrando el 90. Y en el otro el 90 al 95, por decir un ejemplo, ¿no? En este caso, para no tener ese problema, vamos a ver que solamente en el primer intervalo van a ingresar todas aquellas empresas que producen de 86 a 90, punto. Y en el segundo ingresan de 91 a 95. Entonces, ¿ven? Es mucho más manejable de esta manera poder construir a los intervalos. Entonces ya una vez que tenemos los intervalos, ¿no? Ya es más fácil poder agrupar los datos. Miren, volvemos de nuevo los datos desagrupados y ahí tenemos agrupados. ¿Ven? Miren lo simple que es. Ya tenemos los intervalos, ¿cierto? Ya tenemos los intervalos, 86, 90, 91, 95. Procedemos al conteo. ¿Cuántas empresas producen de 86 a 90 toneladas? 4 empresas. Entonces, el número de empresas ya está 4 empresas. Miren la frecuencia, las veces la cantidad de elementos que se ubican entre la producción de 86 a 90 toneladas. Y así sucesivamente hasta el último intervalo de 116 a 120 toneladas que producen 5 empresas. ¿Ven? Y entonces ya tenemos ahí, miren cómo se puede verificar. Esta es una etapa previa a la tabla de distribución. Esto es lo que se llama la tabulación de los datos no agrupados, que está en el cuadro a la mano izquierda, y el cuadro que está en la mano derecha, ¿no es cierto? Ya viene a ser el conteo, o sea, lo que viene a ser la tabulación de esos datos no agrupados, organizados por intervalos. Tenemos el conteo, la cantidad de empresas que producen en cada intervalo, y luego ya tenemos las empresas como tal, que al final se va a convertir en las frecuencias absolutas simples. Muy bien, con este dato ya podemos llevarlo a los datos agrupados. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Ahí ya tenemos la tabla de distribución de los datos agrupados. ¿Ven? Así de simple. No nos hagamos problema, mis queridos alumnos. Es algo simple, ¿ven? Ya tenemos el título de la tabla de distribución de la producción promedio anual de 50 empresas textiles y los datos, la producción promedio, los 7 intervalos. Ahí tienen ustedes la marca de clase, el XUI, ¿ven? La marca de clase, los puntos medios, 88 en el primer intervalo, 93 en el segundo, etcétera. ¿Ven? ¿Me sirve para qué he puesto la marca de clase o punto medio? Porque me puede servir más adelante para encontrar la media aritmética o el promedio, multiplicándolo, el punto medio, por cada frecuencia absoluta simple, y la sumatoria de todos esos valores dividido entre 50 me va a dar el promedio o la media aritmética para datos agrupados. ¿Ven? Entonces, como podemos observar, ahí ya tenemos las 4 frecuencias que hablábamos al comienzo. ¿Ven? Las frecuencias absolutas simples vienen a ser la cantidad de empresas que se ubican en ese intervalo de 86 a 90, de 91 a 95, de 96 a 100. Ya tengo en total 50 empresas. Son las frecuencias absolutas simples, que viene a ser el número de empresas de cada clase o intervalo, ¿ven? Que producen esa cantidad de toneladas en ese intervalo. ¿Ya? Luego vemos las frecuencias acumuladas. Estamos observando qué significa acumular. Acumular significa en la primera frecuencia acumulada, o sea, la frecuencia acumulada SU1,
F1 vendría a ser lo que corresponde a la frecuencia 86 a 90. Entonces, ¿qué va ahí? El valor de 4. A 4 le sumo el segundo valor de 5, acumulo 9 en la segunda frecuencia acumulada. A 9 le sumo 13, acumulo 22 empresas que producen, vamos a hacer una interpretación más adelante. Y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo nivel antes del total, debo haber acumulado 50 empresas, ¿correcto? Para entender de repente mejor, más claro esto, por ejemplo, yo quiero hacer una lectura de la frecuencia absoluta simple F1, o sea, las empresas que producen entre 86 y 90 toneladas. ¿Cómo lo interpretaría yo? O lo interpretarían ustedes y lo tienen que interpretar ustedes. 4 empresas producen entre 86 y 90 toneladas métricas, ¿correcto? Si hablo de la frecuencia acumulada, 4 empresas producen entre 86 y 90 toneladas métricas. Pero si yo me voy a la frecuencia absoluta simple 1, 2, 3, 4, o sea, la que está con 6 empresas, que corresponde al intervalo 101, 105, yo voy a leer la frecuencia absoluta simple de la siguiente manera. 6 empresas producen entre 101 y 110 toneladas métricas, perdón, ¿cierto? 6 empresas producen entre 101 y 105 toneladas métricas, ¿verdad? Pero si me voy a leer la frecuencia acumulada, ¿qué digo yo? 28 empresas producen entre 86 y 105 toneladas métricas. Entonces, lo acumulado, como están viendo, se toma el valor mínimo hasta el valor máximo acumulado a ese nivel de la lectura de la frecuencia, ¿ven? Entonces, si yo estoy leyendo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta frecuencia acumulada, entonces estoy hablando, 28 empresas producen entre 86 y 105 toneladas métricas. Es acumular, juntar, reunir. En cambio, la frecuencia absoluta simple es lo que corresponde a esa frecuencia. El otro acumula desde el valor mínimo al valor en que estoy leyendo la frecuencia. Si este es el valor mínimo, este es el valor máximo, aquí es donde estoy leyendo, entonces va 86 a 105 toneladas métricas. En cambio, cuando leo la frecuencia absoluta simple, es a este nivel de la frecuencia. Acá está la frecuencia, ¿cuántas empresas tienen esta frecuencia? Esa es la diferencia entre la frecuencia absoluta simple y las frecuencias acumuladas. De la misma forma, se va a leer las frecuencias relativas porcentuales simples y las frecuencias porcentuales acumuladas. Poniendo el mismo ejemplo, si estaríamos en el mismo lado, entonces sería el 12% de las empresas producen entre 101 y 105 toneladas métricas. En cambio, la frecuencia porcentual acumulada sería, ¿no es cierto?, el 56% de las empresas producen entre 86 y 105 toneladas métricas. Interesante, ¿no? Pero es simple. Ya estamos interpretando incluso, ¿ven? Si ustedes me escuchan y observan también el ejemplo, ya estamos interpretando el resultado de ese cuadro. Ya estamos analizando las frecuencias simples, las frecuencias acumuladas, ¿ven? Y las frecuencias relativas simples y las porcentuales simples y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas de la misma manera. Por lo tanto, de los datos agrupados, como podemos ver, ya tenemos la representación gráfica, ¿no? El polígono de frecuencias, que es el que corresponde a esta distribución, como hemos dicho, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Y también, opcional, podemos utilizar el histograma, que es el que corresponde a esta distribución, o bien podemos utilizar adicionalmente un polígono de frecuencia. ¿Ve? Interesante. ¿Para qué nos sirven también los puntos medios o las marcas de clase? Para los polígonos de frecuencia. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta, los puntos medios son las marcas de clase que tenemos ahí. ¿Ven? El polígono de frecuencia se ubica en los puntos medios, ¿no? ¿Se acuerdan? 88, ahí está la marca de clase. ¿Ven? También el polígono es importantísimo también para poder, la marca de clase es muy importante para poder construir el polígono de frecuencia, que también lo podemos superponer al histograma, ¿no? No, se vería también muy bien, ¿no? Interesante podría, sobre el histograma, poder superponer el histograma, ¿no? Sobre el histograma es superponer, el polígono de frecuencias, ¿no? Entonces, podría ser en un solo gráfico que vayan los dos, ¿no? Interesante. Bien. En cambio, las tablas de distribución de frecuencias categóricas, los datos se agrupan en categorías de acuerdo con algún criterio cualitativo, a diferencia del numérico, ¿cierto? Ya hemos visto esto, ¿no? Las tablas de distribución de frecuencias categóricas
se van a agrupar de acuerdo con algún criterio cualitativo. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de variables nominales, como es el género, el distrito de residencia, o las ordinales, como el nivel educativo o el orden de mérito. Vuelvo de nuevo a poner el ejemplo para ver la diferencia. El género masculino, femenino. El distrito de residencia de mis alumnos, ¿dónde residen? Por decir, en el distrito de Miraflores, en el distrito de San Luis, en el distrito de Arte, en el distrito de Itarte, Comas, por ejemplo, distrito. Ahí no hay orden y jerarquía. ¿Los ordenamos en orden alfabético? Sí, los distritos, ¿ya? Pero no requieren de un orden y jerarquía, ¿correcto? En cambio, las ordinales, por ejemplo, sí, requieren de un orden y jerarquía. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, del nivel educativo. Hay orden y jerarquía. La persona, para llegar al nivel superior, primero tiene que haber estudiado primaria. Y la primaria tiene que haber sido primaria incompleta o primaria completa, para pasar a secundaria. Entonces yo no puedo pasar a secundaria si estoy en primaria incompleta, o sea, todavía no termino la primaria. Terminé la primaria, entonces recién paso a secundaria. Entonces tengo secundaria incompleta. Termino la secundaria, secundaria completa. Para pasar al nivel superior incompleto, nivel superior completo. Cuando ya terminaste tu 10º ciclo, cuando ya te recibiste, ya eres bachiller. Entonces, el nivel educativo sí hay un orden y jerarquía, por eso se llama ordinal. Entonces, ninguna persona puede pasar del nivel más bajo del educativo de frente a la superior, si no ha pasado primaria, secundaria y con primaria completa y secundaria completa, ¿correcto? En el orden de mérito es igual, ¿cierto? El primer puesto, segundo puesto, tercer, cuarto puesto es un orden de mérito, que puede ser en orden de excelente, bueno, muy bueno, regular, malo, pésimo, por decir un ejemplo, ¿no? Orden de mérito también puede ser en valores numéricos también, si es que yo lo quiero poner. Pero también es el caso, por ejemplo, de los grados que tienen los oficiales de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Es ordinal, ¿por qué? Porque el alférez es el nivel más bajo, general de división es el más alto. Para llegar a ser general de división tienes que pasar primero por alférez, pasas a teniente, capitán, mayor, comandante, hasta llegar a general de división, ¿cierto? Entonces es ordinal, orden y jerarquía. ¿Cuál es el procedimiento para elaborar una tabla de distribución de frecuencias categóricas? Es mucho más simple que la numérica, ¿verdad? Que es mucho más simple que la numérica. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a ver aquí es identificar la variable, el nivel de medición de la variable y el tamaño de la muestra. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿No? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Determinar el número de clases en las que se van a clasificar los elementos. Ya no buscamos el número de intervalos, porque cada categoría es una clase, ¿cierto? Femenino, masculino, excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Distrito de residencia, Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores, Comas, ¿eh? Cada distrito es una categoría, es una clase, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ya se van a realizar el conteo, cuántos sujetos o número de elementos corresponden a cada clase, cuántos califican de excelente, cuántos, por ejemplo, están estudiando ingeniería, cuántos están estudiando derecho corporativo, si esa fuera mi categoría o clases. Elaboramos el cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Como dije al comienzo, solo las frecuencias absolutas simples y las frecuencias porcentuales simples, relativas simples, son para las nominales. Y a las ordinales sí podemos darle el mismo trato que se le da a una variable numérica, ¿verdad? Interpretamos y presentamos los resultados de las mediciones en un gráfico circular como el payo o el pastel, que es la representación gráfica más usual. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo sobre la distribución de estudiantes según carrera de estudios, ¿ven? Miren, la carrera de estudios es la variable. Las clases o categorías, cada carrera es una clase. Administración es una clase, contabilidad es otra clase, economía es otra clase, educación es otra clase, negocios es otra clase, ¿ven? ¿Cuántos estudiantes se encuentran estudiando cada carrera? 7 estudian administración, 5 contabilidad, 7 economía, 2 educación, 3 negocios. ¿Cuál es la representación porcentual relativa simple de cada clase? El 29% de los estudiantes estudia la carrera de administración, el 21% de los estudiantes estudia la carrera de contabilidad, el 29% de los estudiantes estudia la carrera de economía, el 8% estudia educación y el 13% estudia la carrera de negocio. ¿Cuál es la distribución de donde una mayor cantidad de estudiantes? Es en economía y administración. Por ejemplo, si yo me adelantara, ¿no? Si yo me adelantara, por ejemplo, a
a determinar cuál es la moda que predomina en esta distribución, diría que la moda es la carrera de administración y de economía. ¿Por qué? Porque en cada carrera existen 7 estudiantes que están siguiendo dichas carreras. Es la de mayor frecuencia en esa distribución. O sea, la moda serían las carreras de administración y de economía. Y si nos adelantamos, sería un unimodal o bimodal, ¿no? Hay más de 2 modas, ¿no? No solamente hay una. Ahí hay 2 modas, administración y economía, ¿correcto? Entonces, como estamos viendo, es mucho más fácil elaborar un cuadro de distribución de frecuencias categóricas que un cuadro de distribución de frecuencias numéricas. No fácil en el sentido de que de preferencia entre una y otra, sino es en el proceso, ¿no? El proceso de tabulación, de armado es mucho más distinto. En el otro ya sabemos que tenemos que tener valores máximos para determinar sus rangos, mínimos igual, etcétera, ¿no? Pero volvemos también a ver que todas las tablas, en ambos casos, tienen un título, tienen sus datos y tienen su fuente. La interpretación de resultados, 3 estudiantes estudian la carrera de negocios. La frecuencia relativa porcentual, el 29% de los estudiantes estudian la carrera de economía, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Ven? La representación de la distribución del gráfico, ven, es distinto, es un pastel. Se ve mejor y es las frecuencias porcentuales simples, ¿no? La distribución de 24 estudiantes en una carrera de estudios, ahí tenemos, ¿no? La distribución en un pie, o pastel como lo conocen ustedes, y lo tenemos. Bien, para terminar esta parte, vamos a analizar ahora y cuáles son las principales medidas de tendencia central que podemos nosotros identificar, ¿no? ¿A partir de quién? A partir de los datos agrupados de acuerdo a cada tipo de tabla de distribución de frecuencias. Si nosotros hemos hablado de las frecuencias numéricas y de las frecuencias categóricas, entonces podemos ver qué tipo de medida de tendencia central corresponden a esos datos o a esa información agrupada por categóricas o por numéricas. Entonces vamos a de manera rápida, ¿no?, analizar estas medidas de tendencia central que son la media, la mediana y la moda. Entonces, la medida de tendencia central, ¿qué viene a hacer? La medida de tendencia central son los valores que tienden a ocupar posiciones, ¿no? Que tienden a ocupar posiciones, ¿no es cierto?, centrales o intermedias, entre el menor y el mayor valor del conjunto de datos a partir del cual se calcula. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero saber de mis 5 dedos cuál es la mediana. ¿Cuál sería la mediana? El que distribuye, por ejemplo, la mitad hacia la izquierda y a la mitad hacia la derecha. Sería el dedo, este dedo, ¿no es cierto? Punto medio. Porque estamos hablando de números impares. Es más fácil identificar la mediana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mediana en este caso yo estoy identificando 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la mediana del punto medio sería el 3. Divide a la mitad hacia la izquierda igual, hacia la derecha igual. 2 acá, 2 acá. Es muy fácil cuando tenemos números impares. Pero si fueran números pares, ¿cierto? Seríamos 6. ¿Cuál sería el punto medio? Tendríamos 1, 2, 3. El punto medio estaría entre 3 y 4. Entonces tendríamos que sumar los dos valores y dividir entre 2 y ahí está el punto medio. ¿Bien? Es la mediana. Y así por el estilo podemos identificar, ¿no es cierto?, los puntos medios de una distribución. Ahora, si yo quiero ver la media aritmética o el promedio, si yo tengo 5 valores, sumo los 5 valores y lo divido entre 5. O sea, todos los alumnos, tu hija, tu hijo, tú, mi querido amigo y amiga estudiante de nuestra universidad, ¿quién de ustedes no utiliza la media aritmética o los promedios? ¿Cierto? Sobre todo cuando trabajamos con prácticas calificadas, por decir un ejemplo. Yo entro al examen final, yo tengo la primera práctica, la segunda práctica y el examen parcial. Entonces yo tengo 3 notas. Yo sumo las 3 notas, lo divido y digo, uy, caramba, yo estoy entrando con 18 al examen final. Solo que no me presente, ni aún así, de repente apruebo. Entonces mi promedio es este. Mi promedio me dice que tengo que sacar 14 para aprobar. Entonces, ¿quién no trabaja con la medida de tendencia central? De alguna manera, de alguna forma, siempre conocemos y manejamos esto en nuestra vida diaria común. Nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos, todos nosotros, sin necesidad de saber que son puntos medios, podemos establecer promedios. Con esta cantidad de plata que me ha dejado, por ejemplo, hay esposos que son pero campeones, son unos tomes, no necesitamos ni a Marcarián, ni al mago, nada, porque estos son más magos. Cuando se van de su casa le dejan a la mujer, toma, acá tienes 10 soles. Yo quiero que cuando venga a la casa me presentes un plato con un churrasco a lo pobre, ¿no es cierto? Con huevo, con plátano
frito, su arroz y una sopa con sancochado y con todo, con 10 soles, ¿no? ¿Qué hace la mujer? Saca su promedio, ¿no es cierto? Ya ustedes saben también, para los que tienen la mente más abierta, ¿no?, qué promedios utilizaría ella para poderle dar churrasco, ¿cierto? Que cuando llegue el esposo va a encontrar que tiene 4 filetes de churrasco en su mesa, no sabe cómo, pero hubo un promedio por ahí. Entonces, la medida de tendencia central, valores que tienden a ocupar posiciones centrales o intermedias entre el menor y el mayor valor del conjunto de datos a partir del cual se calcula. Brindan información sobre el centro de la distribución. El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de tendencia central apropiada para uno de los casos, ¿correcto? ¿Qué viene a ser la media? La media, como ya le dije, es una cosa bien simple, es la suma de todos los valores, ¿no es cierto? Todos los valores, ¿no? La suma de los valores observados. Como yo decía, yo quiero sumar mi promedio de notas, voy a sumar todos los observados, ¿no? La suma de los valores de la variable sobre el número total de observaciones, ¿correcto? Entonces yo voy a sumar todos los valores. Es más conocido por todos, ¿no? Si yo tengo 5 prácticas, entonces sumo las 5 prácticas y lo divido entre 5. Entonces ese va a ser mi promedio. ¿Cuál es mi promedio aprobado en matemáticas? Ya tú sabes, ¿no? 14, 16, 15 o depende de lo que estemos promediando. La media para datos no agrupados. Aquí tenemos que diferenciar que bien podemos obtener una media para datos no agrupados, como también la media para datos agrupados es distinta. Se obtiene a partir de n datos originales y es aplicable a mediciones discretas y continuas. Los datos no agrupados, ¿se acuerdan de los valores que vimos? Sumamos las 50 empresas, sus toneladas métricas que producen, y lo dividimos entre 50. Esa es la media para datos no agrupados. De frente nomás. O sea, la cantidad de toneladas que se producen por las 50 empresas dividido entre 50. Ya tenemos un ejemplo práctico de lo que son los datos no agrupados. En cambio, los datos agrupados ya requiere, como ya hemos visto, de la marca de clase, de las frecuencias absolutas simples, de la multiplicación entre ambos y su sumatoria total dividida entre 50. Ya es otro proceso. Ese es datos agrupados, ¿correcto? En cambio, la moda es la categoría que presenta con más frecuencia en un conjunto de observaciones de cualquier nivel de medición. Aquí vale la pena aclarar que la media es, por lo general, es solamente ubicable en datos de valores numéricos. No encontramos la media en valores categóricos, hay que aclararlo. En cambio, la moda sí, la moda la encontramos tanto en valores numéricos como en valores no numéricos, o sea, para valores ya sea nominales, ordinales, discretos o continuos, la moda la podemos encontrar. ¿Por qué? Porque es la categoría que se presenta con más frecuencia en un conjunto de observaciones a cualquier nivel de medición. Puede ser una unimodal, donde hay una sola moda en la distribución. Por ejemplo, en este caso la moda sería 12, ¿no es cierto? No es el mayor más alto, sino es la de mayor frecuencia, el que más se repite en esa distribución. Por lo tanto, en este dato, el que más se repite es 12, 1, 2, 3 veces, ¿ven? El 13 se repite solamente 2 veces. Entonces, la de mayor frecuencia es 12. No es el valor más alto, es la de mayor frecuencia, o sea, la que más se presenta en forma repetida en una distribución. Esa es la unimodal. El dato que más se repite, ¿ven? ¿Correcto? En cambio es bimodal cuando podemos encontrar 2 modas o más de 2 modas también podemos encontrar. Por ejemplo, el conjunto es bimodal porque tiene 2 modas. ¿Cuáles son las 2 modas? A ver. Ahí tenemos 2 modas que son las que más se repiten. Ahí tenemos, por ejemplo, en esa distribución tenemos el 29, ¿y qué otro número más tenemos? El 34, ¿no es cierto? Tenemos 34 2 veces y el 29 2 veces, ¿no es cierto? Entonces es bimodal, 2 modas en la distribución. Las de mayor frecuencia son el 29 y el número 34. En cambio, podemos también encontrar multimodales, o sea, pueden haber varias modas en una distribución. ¿Ven? 29 y 34 son las 2 modas que encontramos en esa distribución. La mediana, el valor que divide el conjunto de datos por la mitad. Ya lo expliqué con los 5 dedos, ¿no? Una vez ordenados, pero de manera ascendente o descendente. La mediana es importante tener en claro que para poder encontrarla, primero tenemos que ordenar los datos del menor valor hacia el mayor valor. O sea, yo ordeno de 86 toneladas a 120 toneladas para encontrar el punto medio. Los que me agrupan a la mitad, menores a tal valor, a mayores a ese valor del punto medio, ¿cierto? Es importante encontrar la mediana porque la mediana
al ordenarla de manera ascendente o descendente, como vamos a ver un ejemplo más adelante, nos permite rápidamente encontrar la moda. Rapidísimo, vamos a encontrar la moda. La mediana es una de las mediciones que nos sirve para mediciones que son discretas y continuas, ojo, o sea, valores numéricos. No se encuentran en valores categóricos. ¿Ven? 50% hacia la izquierda, divide a la otra mitad hacia la derecha. ¿Ya? Para calcular la mediana, para los datos no agrupados, impares o valores pares, tener en cuenta la fórmula siguiente, ¿no? El mediana es igual a n más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 50 valores, entonces 50 más 1 entre 2. Y en el punto medio donde encuentro es la posición de la mediana, como vamos a ver un ejemplo más adelante. Ejemplo, medidas de tendencia central en datos numéricos no agrupados. Miren cómo lo encontramos fácil. Hemos aprovechado la mediana para ordenar todos los datos no agrupados de la producción de toneladas métricas de las 50 empresas, de 86 a 120. Al ordenarlas, automáticamente vamos a encontrar rápidamente los tres valores. Media. ¿Qué hemos hecho con la media? La media viene a ser 104 toneladas en promedio. Perfecto, ya la encontramos. Hemos hecho la sumatoria de todos los valores de las 50 empresas, nos da 5.195. Dividido entre 50, entonces la media es 104 toneladas en promedio. La mediana se encuentra en la posición 25.5. ¿Dónde está la mediana? Está entre 102 y 104. Por lo tanto, sumamos 102 más 104, entre 2 nos da 103. La mediana viene a ser 103 toneladas métricas. Y la moda es 115 toneladas métricas. Es unimodal. ¿Ven? ¿Cómo al ordenarla de menor a mayor, rápidamente encontramos que hay 4 empresas que producen 115 toneladas métricas? Por lo tanto, la moda que predomina es unimodal porque solamente se repite, la mayor frecuencia son 4 empresas que producen 115 toneladas métricas, ¿no? Aparte que hay 3 que producen 103, pero la que predomina el valor es 115 toneladas que se repite con mayor frecuencia 4 veces. Por lo tanto, es unimodal. Entonces, como ustedes ven, en valores categóricos, en valores numéricos, rápidamente, si nosotros nos ordenamos tomando la media, la mediana, la hemos ordenado de manera de menor a mayor, automáticamente podemos encontrar la media, mediana y moda. ¿Correcto? Como tampoco podemos, de repente no hay moda, no hay problema, pero mediana sí hay, media también vamos a encontrar. La moda la encontramos en todas las distribuciones posibles. Siempre va a haber una moda, en cualquier nivel. Bien, entonces con esto hemos completado terminado este tema y vamos a ver en el otro tema ya algunas pruebas estadísticas para la comprobación de las hipótesis.